Hola, buenas tardes a todos, bueno, en este caso Magnolia que nos acompaña en la sala. El día de hoy vamos a tener una sesión sobre la aplicación de estilos CSS en una estructura HTML, de pronto ya lo habíamos visto, pero pues no hace falta, digamos, no sobra reforzarlo, ¿cierto? Entonces voy a compartirles pantalla un segundito. Listo. Entonces, Magnolia, lo que vamos a hacer es explicar un ejercicio, digamos, el paso a paso de los estilos CSS sobre una estructura básica HTML, pues que ya está hecho, ¿listo? Entonces, yo lo tengo en Sublime. No sé si está por aquí, sí. Listo. Entonces tengo mi estructura HTML, listo, en donde tengo, perdón, acá. Tengo, bueno, inicialmente la cabecera, ¿sí? Tengo el head, nos están diciendo pues que va a estar que necesita que reconozca tildes y demás, que tenemos una hoja de estilos, este es el título de hecho porque es un ejemplo, que tenemos una hoja de estilos, tenemos dos hojas de estilos en este caso, tenemos un body en el que está primero un header, que es una cabecera, y en esta cabecera encontramos una lista desordenada, que tenemos todos estos como enlaces, inicio, rutinas, eventos, nutrición, quiénes somos y demás. Tenemos además una sección de contenedor donde tenemos un artículo, pues en este caso estamos utilizando texto Lorem Ipsum, y bueno, y tenemos un footer. Bueno, tenemos un div que va a ser un sidebar, es como la parte del formulario, y tenemos también otra sección hacia la derecha con una lista desordenada que también va a ser a manera de menú, ¿listo? Al final vamos a tener el footer. Entonces es una estructura muy sencilla, ya la vamos a ver acá. Aquí la tenemos y la vamos a ver en el navegador. Listo. Esta es la página que estamos viendo, esta es la estructura. Inicialmente, bueno, teníamos lo que les decía, la cabecera, el menú, tenemos el artículo, a la derecha tenemos el formulario y unos enlaces relacionados y pues ya el footer, listo. Para esta página tenemos estos estilos. Listo. Estos estilos que ya están determinados, entonces lo que voy a hacer es explicar, digamos, pasito a pasito lo que está acá y cómo nos afecta de pronto nuestra página, ¿listo? Entonces, bueno, los estilos nos empiezan a afectar desde el body, ¿sí? Digamos, antes no aplicaría nada, porque los estilos es lo que nosotros vemos en el navegador. Entonces, inicialmente nos están diciendo un width de 1000 píxeles. Este width es el ancho de toda la página, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice? Pues que de aquí y acá van a haber 1000 píxeles, ¿listo? Tenemos un margin que nos dice 50 píxeles, un auto, y aquí nos daría falta como un 0. Listo. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Entonces, el margin es precisamente una margen que se nos ve alrededor de nuestra página. Entonces, para la parte superior, tenemos 50 píxeles, es decir, aquí tenemos 50 píxeles, ¿sí? En la parte a los lados, digamos a los lados tenemos un auto y en la final tenemos un 0, entonces digamos que aquí nos lo da el ancho de cada una de las secciones, que es el ancho, y al final tenemos 0, entonces no hay nada, ¿listo? Entonces básicamente nos está diciendo esto de aquí, este cuadradito acá que es nuestro contenedor. ¿Cuáles son las medidas? Listo, tenemos el tercero,
que es este, que es un background image. Este background image lo que nos está diciendo es, pongamos una imagen de fondo, ¿listo? Entonces, si la vemos aquí, tenemos una imagen de fondo que está muy clarita, pero ahí se nota pues que son personas haciendo deporte como en el gimnasio, ¿listo? Entonces, aquí voy a dejarla como comentario para que veamos como la diferencia. Listo. Control S, guardamos y vamos aquí a refrescar. Y vemos que ya no nos aparece la imagen de fondo y además se nos está quitando, se nos está yendo como para un lado porque ya no tenemos referencia alguna a nuestra imagen. Entonces el fondo queda blanco y esto, como tiene una posición relativa, entonces se va para la izquierda. ¿Listo? Entonces lo voy a quitar, control S y bueno, volvemos acá. Refrescamos. Listo. Control S. Aquí, bien. Listo. Bueno, este background repeat es que si la imagen de pronto es muy pequeñita, la vamos a repetir en X y la vamos a repetir en Y, bien, dependiendo del ancho de nuestras pantallas. Tenemos un height, ¿cierto? Que este valor pues es del 100%, que es la altura, ¿cierto? Entonces de 100%. Se va a abarcar toda la pantalla. Tenemos un overflow hidden, ¿sí? Que este valor hidden se utiliza cuando de pronto hay mucha información, que las imágenes son muy grandes y demás. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Este nos está diciendo no deje salir la información o las imágenes, el texto, lo que sea, que no se vea, que esto esté oculto. Hidden es oculto, ¿listo? Entonces, casi que lo que se desborde de nuestro espacio, entonces que esté oculto, ¿listo? Entonces en este caso si la imagen saliera un poquito más, en fin, no se vería, ¿listo? Bueno, vamos entonces al header. Bien, entonces la cabecera, ¿qué nos está diciendo? La cabecera nos está diciendo, el estilo que le vamos a dar es inicialmente una altura, ¿sí? Que es de 235 píxeles, que estaríamos hablando de esta altura, bien. Vamos a cambiarle a 100 a ver qué nos pasa. Refrescamos y vemos que la imagen se reduce. Ahora, ¿qué pasa? Que con este overflow hiding, si ven que de pronto la imagen está más corta, pero no quiere decir que la imagen se reduzca ni nada. Entonces, eso nos ayuda a no perder como las proporciones de las cosas. Listo, tenemos entonces un espacio que se reduce y lo vamos a dejar tal cual como estaba para no afectar, listo. Entonces, tenemos una altura. Definimos la altura con el height. Listo. Tenemos un background image, que es la imagen de fondo, al igual que aquí la estamos utilizando solamente dentro de nuestro header. ¿Listo? Como ya tenemos una altura y demás, entonces la imagen deberá coincidir con nuestro espacio. Si no coincide, si de pronto es más grande, pues ya saben que no se va a ver. ¿Listo? Entonces, bien, venimos aquí, border top left radius, estamos hablando de un radio que se le va a hacer en la parte superior a la izquierda y en la parte superior a la derecha, un radio de 5 píxeles a este espacio acá. Entonces, si lo vemos, está aquí muy pequeñito. Vamos a cambiarle de pronto aquí 15 y 15 para que sea un poquito más notorio. Refrescamos y de pronto ya es más notorio acá. ¿Sí? En la parte inferior no lo necesitamos, entonces nos va a quedar así como tal cual. Listo. Por aquí ya nada más. Bueno, vamos entonces aquí. Entonces vamos a este font face. Con esta propiedad font face lo que hacemos es añadir o importar una fuente. ¿Listo? Entonces la fuente en este caso se llama 28 Days Later. Vamos aquí, 28. Y lo que yo voy a hacer es para mostrarles, vamos a poner acá. Y vemos, por ejemplo, que entonces yo vengo aquí
en un buscador de texto de fuentes, entonces vemos que este es el estilo que me está mostrando. Esta ya está descargada y nos está diciendo que está aquí en una carpeta llamada fuentes, ¿cierto? Y que se llama así. Entonces vamos a verificar eso. Aquí tenemos nuestra carpeta fuentes y en efecto se llama así, 28 Display. ¿Listo? Esta fuente, cuando nosotros la descargamos, ya podemos utilizarla en cualquier elemento de nuestra página. Es importante que si utilizan una imagen, un texto, perdón, que no sea como de los clásicos, que ya de pronto los tienen todos los computadores, como los Donarial Times, como la Helvética. Si utilizamos algo diferente, entonces debemos descargar la fuente y ponerla dentro de nuestra carpeta en una extensión, ¿cierto? Dentro de nuestra carpeta, pues poniéndole como fuentes y ahí ponemos todas las fuentes que vamos a utilizar. Entonces, aquí, digamos que con esta propiedad del @page, nosotros importamos el tipo de letra. ¿Listo? Importamos la fuente. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya decimos, listo, header H1, que este es, perdón, el navegador. El header H1 es este de aquí. Entonces vemos que tiene la letra, el tipo de letra que estamos viendo acá. ¿Listo? DZLA CrossFit. Ese es el H1 que podemos ver también nosotros acá en el índice. Entonces debe estar aquí. Aquí. Listo, en el header tenemos la cabecera H1, B, y nos está diciendo entonces con el estilo, lo llamamos aquí, header H1, dentro del header, ¿cierto? Y le decimos, bueno, la font family, entonces que utilice esta que ya importamos, el color, estamos diciendo un color blanco, el tamaño 45 píxeles, padding, vamos a ir entonces a hablar del padding. El padding es como el espacio, es el espacio o la anchura, digamos, que se establece. Espérame un segundito. Listo. Confírmame si me estás escuchando bien, por favor. Listo. Bueno, veníamos aquí, en el padding. Entonces hablamos pues que el padding es una, digamos, con esta propiedad establecemos anchuras para las zonas de relleno de los elementos. Entonces es como el espacio que tienen los elementos no le digamos margen, pero sí digamos que alrededor no va a haber nada que los pueda tocar. Entonces eso es como una tolerancia. ¿Listo? Este padding nos está diciendo tenemos, digamos, estas posiciones. Tenemos 1, 2, 3, 4. Nosotros podríamos decirle padding top, padding left, padding right, entonces coger en todas las direcciones, en la superior, derecha, inferior, o podemos hacerlo como simplificado de esta forma. Entonces le decimos, para este H1 que nosotros tenemos aquí, vamos a decirle en la parte superior va a tener un espacio, en la parte izquierda va a tener otro, aquí no es necesario, ¿cierto? Porque no hay elementos como que le toquen, entonces lo importante es aquí, superior y la parte izquierda, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en la parte superior un margen o un padding de 20, perdón, de 20, tenemos en la parte derecha 0, en la parte inferior 0, y en la parte izquierda 25. Entonces, ¿cómo será? Digamos, ¿cómo vamos a tomar estas medidas? Entonces, primero superior, luego hacia la derecha, así como el sentido del reloj. Superior, luego derecha, luego hacia abajo y luego a la izquierda. ¿Listo? Así. No necesitamos coma, solamente un espacio. Bien. Entonces lo tenemos aquí. Vamos a cambiarle aquí este 20 de la parte superior a 0, a ver cómo se nos ve acá, digamos que nos queda pegadito, ¿listo? Entonces, vamos a ver acá, bueno, seguimos con la opacidad.
Estamos hablando del H1 todavía. Entonces la opacidad del H1 está dada de 0.9 y vemos aquí que es una opacidad no muy alta. Disculpen. Listo, disculpa. Veníamos en la opacidad. Bueno, en la opacidad vemos que es un 0.9. Voy a cambiarle de pronto a 0.1 para que se note más como la diferencia. Y aquí vemos que casi no se ve. ¿Listo? Entonces ya nosotros empezamos a definir dependiendo del diseño, dependiendo de lo que queramos. Lo voy a devolver. Bueno. Bien. Venimos entonces a nuestro menú. El menú de donde el menú todavía es la cabecera. Entonces estamos hablando de este menú de acá. ¿Qué tenemos dentro del menú? Tenemos una lista, ¿cierto? Aquí vemos el H. En el menú tenemos una lista desordenada. Bien, entonces este menú tenemos unos links. Aquí lo tenemos como numeral porque todavía no hay link, ¿sí? Como es un ejemplo, entonces le damos clic y no va a pasar nada. Pero pues en el caso, por ejemplo, que aquí tuviéramos le ponemos simplemente una dirección de una página o bueno, la siguiente página que nosotros vamos a ubicar dentro de nuestro proyecto y pues va a ser como la ruta, ¿listo? Entonces, listo. Tenemos una lista desordenada. Si ustedes se acuerdan, cuando tenemos en el HTML, la lista desordenada nos aparece como un bordecito con punticos a la izquierda y con una raya en forma vertical. Entonces, ¿cómo hacemos para que se nos vea en una forma horizontal? Primero, tenemos que decirle que tenga una posición relativa, ¿sí? En la parte superior, no, perdón, el ancho, que es este width, va a ser de 600 píxeles. Entonces, ¿cuál es el ancho? De aquí a acá va a tener 600 píxeles. Hacia arriba va a tener un espacio de 120, hacia la izquierda va a tener un espacio de 398, es este espacio que nosotros vemos acá. Y bueno, ya tenemos la altura de nuestro menú, va a ser de 40 píxeles. Tenemos un borde de 2 píxeles sólido y de este color, que no me acuerdo cuál es como un grisecito. Entonces, yo lo voy a cambiar, por ejemplo, acá. Un borde de 8 píxeles, por exagerar para que se vea. Listo. Entonces vemos que el borde se vuelve muy grande, muy feito. Listo. Ese es nuestro borde. De igual forma podemos ponerle entonces un radio, que es el radiecito, no lo guardé. Es este radio que nosotros vemos acá, es un border radio. Entonces vamos a decirle border top, hacia arriba, a la izquierda, un borde de 5. De igual forma, a la izquierda, en bottom, en la parte inferior, un radio de 5. Entonces vemos que aquí a la derecha no necesitamos nada, pero a la izquierda sí es necesario que se vea nuestro bordecito, que se vea bien bonito. Vamos entonces, no border right now, el background. El background nos está dando un color como grisecito y a este color, digamos, este es como el cajón que estamos nosotros. Solamente el cajón, el div, tiene una opacidad de 0.8, que es la opacidad que vemos nosotros acá, que podemos ver cierta parte de nuestra imagen atrás. Listo. Ahora vamos entonces a nuestra lista desordenada. ¿Qué es lo que nos permite entonces que podamos ver nuestro menú así, hacia la derecha? Entonces, es esta de acá. Esta propiedad es la que nosotros vemos. Exactamente esta propiedad del float left. ¿Listo? Entonces, esta propiedad se permite que cada elemento se ponga a la izquierda del otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, tenemos inicio, ¿sí? Rutinas, eventos, nutrición. En este caso, si le decimos left, es que el inicio se haga a la izquierda de rutinas, a la izquierda de eventos. Y entonces, inicio, rutinas, eventos. Si nosotros le dijéramos en el estilo float
right, que sería a la derecha, ¿cierto? Vamos a ver que nos cambia totalmente. Entonces el inicio nos queda aquí al final, rutinas, porque entonces se nos queda que el inicio quede a la derecha de rutinas, rutinas a la derecha de eventos y así. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo como estaba. Inicio, rutinas, eventos y demás. Listo. Tenemos un padding de 10, que también pues es como que el bordecito de cada una de ellas, de cada una del menú va a tener 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles, en todos los sentidos. Si solamente ponemos 10 píxeles, se asume que hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda va a tener la misma medida. Y tenemos este list style none, que es decir, ninguna, no tenga ningún estilo, porque pues si recuerdan, nos vamos a quitarlo. Venimos acá. Cada uno va a tener un puntico, ¿cierto? Y en algunos casos una rayita. Magnolia, dime. Dos cositas. Un compañero no puede entrar, me dice que no le funciona, está por el chat, no funciona el navegador. Y dos, hay varias cositas. O sea, yo hago el estilo HTML, o sea, ya tengo los códigos. ¿Cómo hago para empezar a darle esas características? ¿Selecciono todo el fragmento de head o todo el menú o cómo hago? ¿O me paro donde está cada cosita para empezar a darle esos estilos? Nosotros en la estructura del HTML le damos un nombre a cada sección. Entonces venimos acá. Tenemos el head, ¿cierto? En la parte inicial. Tenemos dentro del body header. Y nosotros le podemos poner un ID. Entonces, cabecera. Vamos a ver el estilo. Entonces venimos primero con el body. Cuando es general no le ponemos ningún ID, ¿cierto? Tenemos el header, que, bueno, el estilo es general acá. Pero, si lo vemos, pues aquí tenemos el nombre, ¿cierto? Header. ¿Y por qué no se le pone cabecera en ese caso? Pues porque estamos hablando de un estilo general. ¿Listo? Ahora, tenemos por ejemplo acá, el div, dentro del header tenemos un contenedor, ya después del header, ya en mi body tengo un div, o sea, como una cajita, un espacio que se llama contenedor. Entonces vamos a ver y debe estar por acá. Menú, primero que es este de aquí, el ID, cuando tenemos un ID y le vamos a poner un estilo específico, debemos citarlo con el numeral, ¿cierto? Si es una clase, con un punto. Bien, entonces en este caso tenemos un ID y le ponemos numeral, menú, y él entiende que es a todo esto que el estilo se va a referir, ¿cierto? Venimos acá nuevamente, como aquí le estamos diciendo a todo el menú, que era como el cajoncito, ahora le digo numeral menú LI, que es la lista desordenada que nosotros vemos aquí. ¿Cierto? LI. Entonces, LI es a cada uno dentro del menú LI, a cada uno de nuestros links va a ser el estilo para todos ellos. ¿Listo? Link A, ya venimos acá. Entonces, este link A ya es la referencia como tal. Entonces, el A ya es como el link, la ruta, ¿cierto? Y el nombrecito que nos dan a cada uno. Entonces, en este caso nos está diciendo, otra vez, numeral, menú, pertenece a LI y es un A dentro de esta lista desordenada, ¿sí? Es un elemento A dentro de la lista desordenada. Entonces, así es como llamamos cada uno de los elementos. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos contenedor que lo estamos trabajando con un punto y contenedor lo tenemos acá. Cuando es un ID, lo trabajamos con numeral. Cuando tenemos una div class, ¿sí? Con una clase, le ponemos un punto. Básicamente sería eso. Y cuando ya son secciones como el body o el head o el footer, pues ya no hay que ponerle nada porque son secciones grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos ya aquí al final el footer que no tiene ningún elemento antes. ¿Listo? Básicamente tenemos que mirar cómo fue que lo escribimos acá
si es un div, si es una clase, ¿cierto? Y dentro del estilo lo vamos a cuadrar. Ahora, bueno, espérame que si tu compañero va a ingresar, por favor le dices que desde el espacio de sesiones en línea pueden ingresar. Profe dice que no puede ninguna. Bueno, listo, volvemos por acá, aunque van a llegar ya al final. ¿En qué íbamos nosotros? Estamos hablando del menú, ¿cierto? Listo, sí, veníamos hablando del menú. Entonces, decíamos que esto era lo que nos permitía que estuviera uno al lado del otro, ¿cierto? Y a la izquierda, que era importante eso, dependiendo del orden que nosotros lo necesitemos, a la derecha o a la izquierda, ¿bien? Voy a dejarlo como comentario. Listo. Para que veamos, si no estuviera este float left, ¿cómo se nos vería? Entonces venimos a nuestro navegador, refrescamos y vemos que nuestra lista ya empieza a verse aquí, vertical, ¿cierto? Y como está en blanco, pues por el fondo no se nos está viendo casi. Entonces estaría aquí, en esta parte. Listo, voy a quitarle el comentario. Y listo, y se nos había quedado el estilo, que era ninguno. Entonces, vamos a guardar, porque aquí todavía tiene el puntico. Bueno, control S, guardamos y refrescamos. Listo. Entonces, aquí esa es la forma de dejarlo horizontal. Ahora, ¿qué vamos a ver? Tenemos, bueno, el menú igual li y la referencia de A es para cada uno de los elementos. Entonces, color blanco, tenemos text decoration ninguno, que es el subrayado que pone como en cada link por defecto. Y el tamaño de fuente que sea de 20 píxeles. ¿Listo? Ahora vamos a esta propiedad hover, que es esta de aquí, ¿cierto? Esta propiedad que nos permite que ocurran cambios al poner nuestro mouse, el puntero del mouse, sobre cualquiera de los enlaces del menú. Bien. Entonces, en este caso, ven que lo que pasa es que se pone gris. Listo, entonces, cuando yo le digo menú, estoy llamando la clase, ¿cierto? La clase no, la sección de menú, la lista desordenada y el elemento A, le digo hover. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá le puedo dejar un color amarillo, blanco, lo que yo quiera. Recuerden que estos colores, estamos hablando de color hexagesimal. Entonces lo pueden buscar en una página, le dicen color HTML y ustedes lo van buscando. O simplemente con los elementos de Photoshop, de Illustrator, ahí también pues pueden, en cada uno de los colores les va a aparecer abajo el hexagesimal y ese es el que pueden utilizar. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver, ya pasamos la parte del menú y vamos a la parte del contenedor. Entonces el contenedor ya viene siendo esta parte de acá, todo esto grisecito que vemos aquí. Listo. ¿Qué nos está diciendo? El contenedor va a tener un margin de 0, ¿sí? No necesitamos entonces que haya espacio acá, ni a los lados, entonces va a ser un margin de 0, un padding de 20 píxeles y un height de 700, entonces estamos hablando de la altura de 700, ¿listo? El background nos están dando un color que es también como un grisecito y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, es este contenedor, ¿listo? Ahora vamos a hablar del contenido en H1. ¿Listo? Entonces vamos al HTML. Tenemos aquí, tenemos este div
que es nuestro contenedor, ¿cierto? Div class. Dentro de este div class tenemos uno que se llama contenido. Dentro de él tenemos un H1 que es un título de nivel 1 que se llama rutina. Entonces vamos a ver dónde está. Este título es el H1. Si ustedes se acuerdan, H1, H2, H3, hasta H6 empieza a disminuir el tamaño. Entonces H1, nosotros tenemos un tamaño definido que es grandecito. ¿Listo? Tenemos 1, 2 y 3 párrafos. ¿Listo? Dentro del tercer párrafo tenemos una imagen que también la tenemos dentro de nuestra carpeta, y aquí dentro de ella pues le vamos a dar la ruta, ¿cierto? Que está en la carpeta imágenes, se llama correr, JPG, ¿listo? Y el ID que se le pone es IMG raya al piso correr. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar eso? Tenemos entonces contenido, bueno, el H1, para los P dentro de nuestro contenido, o sea, dentro de nuestro espacio de texto, tenemos un tamaño de 20 píxeles, un padding bottom, que es el inferior, de 8 píxeles, ¿sí? Entonces que a cada párrafo, digamos, en la parte inferior se separe con el otro por 8 píxeles, que el texto tenga una alineación definida que está justificado, y este es, no me acuerdo qué es, que tengo la versión. Listo, no, también es un espacio, un espaciado. Vamos a dejarlo. Listo. Ok, entonces ahora nos está diciendo, vamos a los estilos de las imágenes. ¿Se acuerdan que aquí teníamos, aquí dentro de este párrafo, teníamos el ID IMG correr? Nosotros le podemos poner ID a cada una de nuestras secciones, ¿cierto? Y este ID nos sirve para llamarlo aquí en los estilos. Entonces le decimos, como es un ID, le decimos numeral IMG raya al piso correr. Entonces, ¿cuál es el estilo que yo le voy a dar? Le digo que flote a la derecha, ¿cierto? Que tenga un padding de 12 y un borde de 5 píxeles. Entonces, esta imagen que se llama IMG correr, que está en el tercer párrafo, o sea, por acá, ¿cierto? Que flote a la derecha, que tenga un padding aquí, y el radio 1, ahí no se nos está mostrando. ¿Listo? Esta sería nuestra primera imagen. Bueno, tenemos una imagen, aquí está cogiendo todas las imágenes, tenemos la imagen del footer, de la parte de abajo, que es esta imagen. Entonces nos está diciendo que tenga un radio en la parte derecha y en la parte izquierda de 5 píxeles en la parte inferior. Entonces si lo vemos está aquí, en la parte inferior. Aquí arriba nada porque se está uniendo con la sección anterior. ¿Listo? Y una imagen que todavía no tenemos ahí, que no se nos está mostrando, el cross logo. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a la penúltima, perdón, el sidebar, que si lo vemos aquí, lo encontramos aquí, como una clase. Entonces, si es una clase, la vamos a llamar por un punto en los estilos. ¿Listo? El sidebar viene siendo estas secciones de acá. ¿Listo? Donde tenemos el formulario y donde tenemos este menú de enlaces relacionados. Entonces, dentro del primero, nosotros tenemos como el formulario, ¿cierto? Donde tenemos que ingresar texto. Entonces, primero le estamos diciendo punto sidebar, que es una clase, entonces le estamos diciendo inicialmente que flote a la derecha y que tenga una medida de 200 píxeles. ¿Listo? Entonces tenemos una medida de 200 píxeles a la derecha. Bien. Tenemos sidebar section.marco, entonces vamos a ir aquí. Listo, entonces nos está diciendo acá section.marco, que estamos hablando de este espacio de acá, ¿cierto? Y nos dicen los estilos, ¿qué estilo tiene? Que tenga un padding de 5, que tenga un borde de 1 píxel, que ya es el marco de este espacio, y que sea un marco sólido con este color y que tenga un radio de 5 píxeles. Entonces, si lo vemos, pues aquí se nos está mostrando. ¿Listo? Bueno.
¿Qué más tendríamos por aquí? Bueno, entonces tenemos section, Esto es como lo importante de ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros utilizamos este input de acá, esa propiedad, se utiliza para el ingreso de datos. Entonces, como lo vemos, estamos trabajando como un formulario. Entonces, estas propiedades, estas características que le damos aquí, va a ser ¿para qué? Para el texto que nosotros vamos a ingresar. Entonces, esto, que se vea de esta forma. ¿Listo? Entonces, le están diciendo que tiene una margin en la parte superior y en la parte izquierda de 5 píxeles, en la parte superior de 10 píxeles, ¿cierto? Y un padding de 3, para que no se vea como tan pegado. Tenemos, bueno, el otro marco, que es un borde cero, un borde radio y demás, que es la sección de abajo. Y tenemos el footer, donde tenemos una posición también relativa. Tenemos un tamaño de fuente de 20 píxeles. Tenemos unas medidas y un color. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros aquí al final. La ubicación del texto nos la dan 300 píxeles hacia abajo y demás. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, aquí esta sección la tenemos como un comentario. Entonces, la voy a quitar de comentario. Control S y vamos a ver cómo se nos ve acá. Tenemos la otra imagen y nuestro espacio. Ahora que digamos yo tengo un espacio aquí, ¿cierto? Entonces yo podría decir, voy a copiar esta sección, el sidebar, ¿dónde está? Voy a copiar esta sección, no el sidebar, donde puedo ingresar, sino donde tengo el menú con esta lista desordenada. Entonces voy a copiar sección hasta sección. Control C. Y le voy a cambiar el nombre. Entonces acá le digo, no sé, guardo y refresco acá. Y me aparece la sección. Como no tengo todavía los estilos, ¿cierto? Para esta, porque le cambié el nombre, entonces tendría que empezar a cambiarle, hacerle lo mismo que tiene esta de acá, quitarle el estilo de cada uno de los textos y demás. Pero pues básicamente este sería el ejemplo sobre la aplicación de estilos. Espero que haya sido claro y además pues se los voy a enviar al correo en este momento. Les voy a hacer como el comentario en cada una de las secciones de acá, de los estilos, para qué sirve cada uno, ¿sí? En lo posible. Digamos, pues no repetir todo, pero sí en lo posible, para qué sirven algunas propiedades. Y la idea es pues, que ustedes también hagan, digamos, lo que yo estaba haciendo, van quitando, poniendo, cambiando, y ustedes se dan cuenta qué es lo que va cambiando en nuestro navegador. ¿Listo? Ahora, pues lo que podrían hacer después es, por ejemplo, si tienen un menú, empezar a basarse en los estilos que me dan la posición, en los estilos que me dan, por ejemplo, los bordes y demás, si les sirven acá, y pues empezar a aplicarlos dentro de sus proyectos. ¿Listo? Entonces, Hilberto, hola, y llegaste a la despedida de la sesión, pero llegaste. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a voy a poner la grabación en lo posible en la mañana. Y les voy a enviar este ejemplo, el que vimos ahorita, se los voy a enviar al correo para que ustedes sigan practicando. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan dudas. Los escucho. Dime, Manuel. Profe, yo le había preguntado por el tamaño de la página. Uno la configura. ¿Qué tamaño es el correspondiente? Yo había mirado en internet y decía 1280 por 1024. ¿Cuál es? Puede ser, digamos que ahorita como las pantallas cada vez están siendo más grandes, los computadores siempre vienen con las pantallas más grandes, los televisores más grandes y demás. Entonces, ese tamaño es, digamos, para una pantalla Full HD,
se vería bien en cualquiera, ¿cierto? Entonces, de pronto, para algunos casos sería un poquito pesada, pero el tamaño como tal está bien. Si no, pues podrías decirle, como se está manejando acá, decir una anchura, ¿cierto? Por ejemplo, de 1000, y ya solamente se le da la anchura y el resto, por ejemplo, el height, que es la altura, al 100%. Entonces, que dependiendo aquí ya estamos trabajando un responsive. Entonces, si yo tengo estoy trabajando en una tableta, ¿sí? Más pequeña, o simplemente le digo reducir el espacio, entonces el 100% se me va a ver en toda la tableta, puedo empezar a bajar y bajar y bajar, ¿cierto? Y pues digamos que el 1000, ya estamos hablando de la imagen de fondo que nosotros teníamos aquí, esta imagen, ¿cierto? Porque esto tiene un tamaño definido, que ya estamos hablando de un tamaño más pequeñito, que nos reduce también espacio, y ese tamaño ya te digo. No, no, mentiras, no. Estamos hablando de una anchura de 1000 píxeles, sí. Entonces, la que tú dices está bien, ¿sí? Esa es como la que se está utilizando más. También hay una de 720 por algo, no me acuerdo. 720 por 1020, creo que es 1024. Digamos que el tamaño en sí, pues no afecta mucho. Lo importante es que tengas claro, por ejemplo, que dónde debes tener una margen, dónde no debes tenerla, que por ejemplo el height siempre va a ser como del 100%, ¿sí? Que no haya problema en las alturas. Definir, por ejemplo, el ancho para las imágenes de cabecera, ¿cierto? Pero pues ese tamaño que tú dices está bien. Haciendo más, pues yo creo que hasta aquí llegamos, me despido, espero que tengan un buen fin de semana, que trabajen mucho, que descansen, y bueno, si tienen dudas me van diciendo, váyanle trabajando los ejemplos, de pronto si no han entendido muy bien la parte de los estilos, viendo los ejemplos y camellándole y hacer cambios y poniéndole y quitándoles como se entiende muy bien. ¿Listo? Entonces, gracias por su asistencia y espero ver sus proyectos, los adelantos y demás, si los quieren ir enviando. Gracias.